gente, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada, un programa diseñado para todos los interesados en la ciencia, el arte, la filosofía y la cultura. Este mes hemos estado hablando muchas cosas muy locochonas, desde filosofía, arte, cultura y ciencia, en las diferentes cápsulas que tenemos, tanto con Yatzel Roldán y Belén Carvente, así como Angie, y conmigo pues las entrevistas de cada semana. Así que les invito a que se queden con nosotros en Ciencia Aplicada, este programa va a estar genial y pues echémonos un cafecito. Los Bach produjeron más de 70 músicos profesionales en su árbol genealógico, en una época en donde los puestos de músico de la ciudad o de la corte se transmitían informalmente entre las familias y ellos solían casarse frecuentemente con otras familias de músicos. Sin embargo, ¿por qué fue Johann Sebastian Bach el más famoso? Yo soy Belén Carvente y te invito a que conozcamos cómo es que las matemáticas nos pueden dar una pista de por qué en cualquier árbol genealógico hay una tendencia muy marcada que el talento disminuya a lo largo de las generaciones. Esto es Puebla Científica. Si hay alguien famoso por estudiar estadísticamente la herencia, ese es el inglés Francis Galton, quien además de inventar el cuestionario como instrumento de medición científica, diseñó una máquina para simular procesos aleatorios mucho antes de la invención de las computadoras a finales del siglo XVIII, llamado quincunce. Un proceso aleatorio es aquel dominado por el azar, y es llamado también estocástico. Algunos ejemplos de este tipo de procesos son los terremotos, el clima o el minuto concreto de un partido de soccer en el que una jugadora anota un gol. Es imposible saber cuándo tendremos un terremoto, el momento preciso en el que se anotará un gol o qué tiempo hará en una zona de forma exacta. Galton inventó un dispositivo para estudiar los procesos aleatorios y lo llamó instrumento para ilustrar el principio de la ley de error o la dispersión, porque lo quería usar para mostrar que la suma de una gran cantidad de pequeñas causas accidentales conduce a una distribución de probabilidad conocida como la distribución normal. Esta distribución es la más utilizada en las aplicaciones estadísticas. Por un lado, un gran número de fenómenos reales se pueden modelar con esta distribución, por ejemplo, las características cuantitativas de casi todas las grandes poblaciones. Por otro lado, muchas de las distribuciones de uso frecuente en estadística tienden a aproximarse a la distribución normal bajo ciertas condiciones. Lo más característico de la distribución normal es la forma de campana que tiene su gráfica, conocida como campana de Gauss, caracterizada por dos cantidades. El valor central, que es conocido como la media, es decir, el valor que resulta más probable, y el ancho de la campana, el cual está relacionado con la llamada desviación típica. Como ya dijimos, esta función es tan importante que prácticamente todos los fenómenos naturales que contengan variables aleatorias se pueden describir a través de ella. Ya que el talento es una variable difícil de cuantificar, Galton se preguntó si la altura seguía este mismo tipo de distribución y para eso necesitaba datos para encontrar la relación entre las alturas de distintas generaciones de personas. Terminó sus estudios sobre la herencia de la altura en 1877 y los presentó ante la Real Institución de Londres bajo el título de Ley de Desviación del Promedio. Había descubierto el mismo efecto que ya había intuido en sus estudios sobre la herencia del genio, la regresión a la media, o la mediocridad en palabras del propio Galton. ¿En qué consiste este fenómeno? Imaginemos que en una clase con una gran cantidad de alumnos y alumnas se aplica un examen cuyas calificaciones van a seguir una distribución normal. Si escogemos a la persona que haya obtenido una calificación excepcionalmente alta y le volvemos a aplicar otro examen semejante, ¿sacará mejor o peor nota? La regresión a la media tiene la respuesta. Lo más probable es que le vaya peor. Resulta que en el primer examen, la nota de esta persona tiene dos componentes. Uno determinista, su preparación y conocimientos en el tema examinado, y otro estocástico o aleatorio, es decir, pura y llana suerte. En el segundo examen, sin embargo, esperamos que esta componente aleatoria disminuya, dado que elegimos a la persona con nota excepcional. En cambio, si repetimos el experimento con una persona que tuviera una primera nota excepcionalmente baja, la situación se invierte y la regresión a la media juega a favor de la persona. Pero a Galton le desconcertaba algo. Gracias al quincunce había demostrado que la acumulación de un gran número de pequeñas desviaciones accidentales generaban una distribución normal. Sin embargo, como en el caso de los exámenes, la altura o el talento de las personas presentaban una componente determinista, ligada a la genética.
¿por qué esas propiedades también se distribuían normalmente? ¿Y cuál era el origen de la regresión a la media? La dicotomía azar-determinismo es uno de esos problemas en los que cualquiera de las dos opciones es insatisfactoria. Si el mundo es determinista, todo está escrito. Y esto es algo que rechazamos instintivamente. Pero también nos negamos a creer que haya zonas de la realidad creadas por puro azar. Sin embargo, estos experimentos sobre las características humanas como el talento nos muestran que a lo largo de las generaciones, la genética y el azar se mueven combinados en el mismo plano para explicar por qué en la historia de una familia suele haber una sola persona excepcionalmente talentosa. Galton tuvo que dejar de lado el contexto genético para comprender que la explicación era puramente estadística, y lo más notable es que lo descubrió con la ayuda de su tablero, diseñando una variante con 2 etapas. En la versión original, el tablero de Galton en cada tope, uno de los balines tiene siempre las mismas probabilidades de ir a la izquierda o a la derecha. Solamente hay una manera de que el balín acabe en el contenedor del extremo izquierdo. Debe desviarse todas las veces a la izquierda. Sin embargo, para alcanzar un contenedor más hacia el centro, pueden seguirse varias trayectorias distintas. Esta asombrosa ley del azar se conoce como teorema del límite central. El hecho de que la cascada de bolas que rebotan de forma aleatoria a lo largo del tablero siempre acabe produciendo una distribución normal es consecuencia de dicho teorema y resulta tan hipnótico para una mente matemática como el fuego para un pirómano. Pues bien, en el tablero doble, Galton comprobó que si a una primera curva normal, la obtenida en la primera parte del tablero que representaría la altura de los padres, le sumamos una componente azarosa, dada por el segundo quincunce, el resultado vuelve a ser una campana de Gauss. Pero lo más interesante es que el mecanismo de regresión a la media queda visualizado. Si un hijo presenta una altura extrema, un evento poco probable, es porque a la componente determinista se le ha añadido una gran componente estocástica. En la siguiente generación es muy probable que la componente estocástica sea menos extrema, por lo que la altura del nieto sufrirá una regresión, un acercamiento a la media. Y lo mismo sucedía con el talento. Si un personaje había demostrado uno excepcional, sería gracias a la conjunción de una herencia determinista y una gran dosis de buena suerte. Pero lo más probable es que su descendencia, a pesar de heredar sus buenos genes, no contara con tanta fortuna y atesorara menos talento. Tú no dejes de ser excepcional y síguenos a través de nuestras redes sociales. Quédate acá que seguiremos platicando más de ciencia aplicada. Hola gente, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada. Este mes he tenido la fortuna de contar con un montón de filósofos y filósofas que me han venido a contar cosas súper locochonas. Pero no crean que nada extraño, no, es sobre la realidad, preguntarse cosas. Que ante el mundo que estamos viviendo complicado y difícil, pues siempre es bueno tener como preguntitas que nos den dudas y más dudas, y para eso pues invité a Rodolfo, que nos va a estar haciendo una relación entre los problemas sociales y la filosofía. Y pues lo primero que le quiero preguntar a Rodolfo es, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Daniel? Muy chido, gracias. Te sonará un lugar común, pero estoy feliz de estar acá. No, pues sí, me da mucho gusto que estés feliz. Y pues la pregunta que te voy a hacer no es fácil, amigo, ¿no? Está medio complicada. ¿Cuál es? ¿Qué relación existe ante el mundo que estamos viviendo, los problemas sociales que tenemos, políticos, económicos, todo esto que pues la gente se da cuenta que está pasando? ¿Qué responde la filosofía ante ello? O sea, ¿qué puede dar como respuesta o cómo podría ser esta respuesta? Pues ¿qué puede dar? Puede dar mucho, porque nos va a regresar a todos esos problemas, ¿no? Se tiene la idea de que los filósofos están pues divagando en cosas que ni siquiera son tangibles y reales, pero todo lo contrario. La filosofía lo que hace es volvernos a poner en contacto con el mundo, nos pone los pies en la tierra.
Estamos como muy preocupados en ver la realidad, a las personas siempre como un objeto. Tenemos esta tendencia, por ejemplo, a hacer contabilizable todo, ¿no? A que algo pueda valer por los números que tiene, porque es medible. Pensamos que algo es válido cuando puede ser medible. Incluso tenemos cosas como, pues mi importancia como persona depende del número de seguidores que tengo. Entonces, lo que hace la filosofía es darnos otra manera de acercarnos a la realidad, como una muy sencilla. La de hacernos conscientes de que somos los mismos que el resto pues de cosas que nos rodean. Todo está vivo, todo, me gusta decir la palabra, todo es duración. Y lo que nos ayuda es a volver a hacer conciencia de eso y volver a estar ahí, ¿no? Que el mundo nos vuelva a ser familiar, que ya no sea un extraño y que a partir de eso nosotros podamos ver cómo enfrentarnos a él. Sí, fíjate que esto que estás diciendo se me hace revelador, porque luego... Sí, está el mito este feo, ¿no? Que los filósofos solamente hablan de cosas extrañas, etéreas, raras, ¿no? Y que quién sabe qué dicen, ¿no? Todos ellos, en especial cuando hablan de Hegel, ¿no? Sí. Pero, pues entiendo que no. Tuve la fortuna de leer un librito muy joven que se llama El mundo de Sofía. Igual también lo leíste, Claro, ¿no? sí. Y se me hacía muy chido porque me llevaba, ¿no? Por hacerme preguntas muy simples, ¿no? Que en este momento muchas personas, yo creo que parte del público que nos está viendo, pues se pregunta, ¿no? En especial con la pandemia, pues yo creo que se apretó el botón de stop y surgieron preguntas bien fuertes, ¿no? Como quién soy, qué quiero, hacia dónde voy. Y creo que parte de eso, mucha gente dejó sus trabajos porque se dieron cuenta que no estaban chidos. Entonces, ante ello, ¿tú qué puedes decir? Bueno, mencionaste algo muy bueno que es la pandemia, porque ella creo que nos mostró que no sabemos cohabitar con la vida, ¿no? No sabemos estar con ella, nos es muy ajena. Y es porque el ser humano ha creado una realidad totalmente distinta a lo que es como realmente naturalmente suceden las cosas. Y creo que la pandemia nos ayudó a darnos cuenta de que estamos en un mundo de ilusión. Y la filosofía es todo eso, lo contrario, ¿no? Es darnos cuenta de que la ilusión es realmente cómo estamos viviendo y que hay un vínculo mucho más íntimo con los demás, con los seres vivos, con las cosas. Sí, los filósofos de repente se pasan de lanza, ¿no? Y tienen masas de conceptos que hacen que todo se haga muy opaco. Hegel perfectamente, yo creo que ni él se entendía lo que estaba escribiendo, ¿no? Pero lo único que están haciendo es tratar de decir algo que no se puede decir, porque se vive, ¿no? La filosofía es una cuestión, es un conocimiento que tú adquieres al estar viviendo. Por eso es tan natural y tan normal para el ser humano, porque sale de la vida misma, de ser consciente. Súper, no manches, qué interesante. Yo creo que ahorita hay gente que trató, no es que se lo logre de una vez y para siempre, sino que está tratando con preguntitas, ¿no? O sea, a través de la pandemia surge esta posibilidad de darte cuenta, ¿no? De reflexionar la vida y acercarte, aunque sí, como decías, nos parece extraña, ¿no? La vida como ese otro ajeno a nosotros, ¿no? Pero bueno, Rodolfo, como para ir cerrando, nuestro público es chavitos, ¿no? Tú sabes, luego los chavitos son los más filósofos que es el mundo, las chavitas también, ¿no? Entonces, para todo ese público que nos está viendo, ¿qué le podrías decir? Pues para acercarse a esto llamado filosofía, porque luego, no sé, luego pareciera que hay una descalificación también. Aparte del mito, hay una descalificación de, ay, trabaja en algo mejor que puedas hacer, ¿no? No estés solo pensando. Entonces, a todo ese público que nos está viendo, pues tú qué les podrías decir para que se acerquen a esto, no solamente pues con libros, no solamente con películas, sino con hacerse preguntas simples, pero que sus respuestas obviamente no son simples, ¿no? Claro, pues básicamente que la vida no es un objeto, no es una cuestión de utilidad. Y la filosofía lo que les va a ayudar es simplemente a poner Dalai a muchos de los problemas que tienen, preocupaciones, le da como un sentido a las cosas. Y más que un sentido, como que te toman las cosas menos en serio y empiezas a volar cosas más sencillas. Por eso es que los filósofos andan como en las nubes, ¿no? Porque aprendes a ver el valor de la vida en cosas mucho más pequeñitas y te das cuenta que hay cosas a las que les damos peso que realmente no importan. Y eso simplifica la vida y te da mucha más felicidad, más tranquilidad. Wow, te agradezco un montón estas palabras. Pues yo creo que un montón de gente las está recibiendo de muy buena manera. Rodolfo, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Y pues bueno, nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula. ¡Ea!
Gaby, ya que anteriormente hemos platicado de algunos ejemplos del patrimonio religioso de nuestra ciudad, ¿qué te parece si hoy hablamos de otro que forma parte precisamente de dicho patrimonio? ¿Cuál tienes en mente, Yetzel? ¿Qué te parece el Templo de la Merced? Me parece una muy buena idea. ¿Empezamos? Yo soy Ángela Bonilla. Y yo, Yatzel Roldán, acompáñenos en Descubriendo Puebla. El templo conventual de San Cosme y San Damián de la Real y Militar Orden de la Merced y la Redención de los Cautivos está a cargo de los frailes mercedarios. Este templo está dedicado a la Virgen de la Merced, dato del siglo XVII y su estilo arquitectónico es barroco. La Orden de la Merced es una congregación de hombres, fundada por San Pedro Nolasco en 1218, a partir de una visión que tuvo de la Virgen en la que le pedía que fundase una orden dedicada específicamente a la redención de los cautivos. En un inicio, la orden estaba formada por clérigos, laicos y caballeros. La orden se extendió de inmediato a través de Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal y España. En el siglo XIV se decidió que la orden fuera solo clerical, suprimiendo la posibilidad de que los caballeros ingresaran a ella debido a una serie de problemas que se presentaron en 2 de sus conventos, protagonizados por sacerdotes y caballeros. En cuanto a su llegada a América, hubo un fraile mercedario que viajó con Hernán Cortés llamado Bartolomé de Olmedo. Y tiempo después, en 1590, más frailes llegaron a establecerse en la Nueva España. Sin embargo, la orden obtuvo licencia formal para fundar conventos en este territorio hasta 1598. En ese año, el obispo Diego Romano les concedió en Puebla la ermita de San Cosme y San Damián con todos sus bienes, con el fin de edificar un monasterio. Los mercedarios fueron la última de las grandes órdenes religiosas que se establecieron en Puebla. En los primeros años después de su fundación, el convento era llamado en ocasiones como de las Mercedes. La ermita estaba situada en la esquina de la calle 10 Poniente y la 7 Norte con su frente mirando hacia el sur. En un principio, el edificio monacal estaba destinado como hospital para los indígenas. Los frailes mercedarios comenzaron la construcción de la iglesia a partir de donaciones que tenían como retribución el derecho a un sepulcro en el templo que se construiría. Este templo fue dedicado en 1659 con el nombre de Convento de San Cosme y San Damián de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de los Cautivos, y a principios del siglo XIX se renovó y se modificó para tener 3 naves. Además de incorporar las capillas laterales, con estos cambios se volvió a abrir en 1817. El templo se cataloga dentro del estilo barroco en la fachada de cantera, en la que destaca su muro de sillares o piedras labradas en 4 conjunturas reunidas. Se observan las estatuas de San Damián y San Cosme, además de los de San Pedro Armengol y San Ramón Nonato. En la parte central hay un relieve en piedra en la que se representa a la Virgen de la Merced con el Niño Jesús en brazos, mientras se entrega un escapulario a los fundadores de la orden. En diferentes partes del recinto se puede observar el escudo de la Orden de los Mercedarios, como en la fachada, los portales del atrio, la escalera y varios lugares más. En el escudo se observa la cruz de Malta en la parte superior y 5 barras en la parte inferior, las cuales representan los dedos de un rey de Aragón que fue perseguido por los moros. La cruz de Malta, llamada también de San Juan, es una cruz blanca de 8 puntas que fue usada como insignia para los caballeros hospitalarios, cuyo origen se remonta al siglo VI después de Cristo. Se dice que sus 8 puntas simbolizan las 8 bienaventuranzas teologales, las cuales son satisfacción espiritual, vivir con sencillez y sin malicia, vivir con humildad, llorar las faltas y pecados, amar la justicia, ser misericordioso, ser limpio y sincero de corazón y pensamiento y soportar las aflicciones y persecuciones por la justicia. El color blanco de la cruz de Malta es símbolo de la pureza buscada por quienes la portan. Esta cruz fue adoptada por diversas órdenes de caballería e incorporada a emblemas de regimiento militar y órdenes de origen civil. Regresando a la arquitectura y estilo del templo, la torre original tenía 2 cuerpos y fue derribada en 1863 durante el sitio de Puebla. Esta torre alberga 5 campanas. Además, como se había comentado, su interior posee 3 naves. A los lados del altar hay 2 grandes lienzos que representan la genealogía de santos y santas mercedarios. Su altar mayor es de estilo neoclásico en el camarín, es decir,
La pequeña capilla situada detrás del altar se encuentra una imagen de Nuestra Señora de la Merced que al parecer fue obra del taller de los Cora, una familia de escultores poblanos del siglo XVII, cuyo renombre sobrepasó las fronteras de México, siendo muy reconocidos en Europa. En julio de 2018, durante los trabajos de rehabilitación por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, se encontraron criptas, osamentas y túneles en este templo. Se especula que los túneles están conectados con otros inmuebles religiosos, como San Agustín y San José, como se ha contado a través de la tradición oral de los habitantes de los alrededores. Gracias por acompañarnos a conocer un inmueble más que forma parte del patrimonio de inmuebles religiosos de la ciudad. Recuerden que recibimos sus comentarios y anécdotas a concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir Descubriendo Puebla.